La historia de Rómulo y Remo es una de las leyendas fundacionales más fascinantes de la antigua Roma, un relato que combina mitología, política y religión, encapsulando los orígenes míticos de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido narrada y reinterpretada, pero sigue siendo un pilar central en la identidad cultural romana. A continuación, te presento una narración detallada y exhaustiva de la leyenda de Rómulo y Remo, que no solo abarca los eventos más conocidos, sino que también explora el contexto histórico, cultural y religioso en el que se desarrolló. El origen divino de Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo tiene sus raíces en la creencia de los antiguos romanos de que sus antepasados eran descendientes directos de los dioses. Según la tradición, Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y de Rea Silvia, una vestal virgen. La conexión con Marte no solo otorgaba a los gemelos un linaje divino, sino que también prefiguraba el carácter marcial de la futura Roma. Rea Silvia era hija de Numitor, el legítimo rey de Alba Longa, una antigua ciudad del Lacio, y descendiente del héroe troyano Eneas. Alba Longa, según la tradición, había sido fundada por Ascanio, el hijo de Eneas, lo que vinculaba directamente a Rómulo y Remo con la mítica ciudad de Troya, y por ende, con los dioses. Sin embargo, la vida de Rea Silvia estaba marcada por la tragedia. Su tío Amulio, ansioso por asegurar su control sobre el trono, derrocó a Numitor y lo desterró. Para prevenir cualquier intento de restauración por parte de la descendencia de Numitor, Amulio obligó a Rea Silvia a convertirse en una vestal virgen, lo que la condenaba a una vida de castidad y aseguraba que no tendría hijos que pudieran desafiar su reinado. Pero el destino tenía otros planes. Marte, el dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia y en un acto que sería visto tanto como divino como inevitable, la dejó embarazada. Esta unión divina resultó en el nacimiento de dos gemelos, Rómulo y Remo. A pesar de las precauciones de Amulio, la sangre real y divina se entrelazó, preparando el camino para el surgimiento de Roma. El destino de los gemelos. Al descubrir el nacimiento de los gemelos, Amulio se vio atrapado en un dilema. Por un lado, estaba la amenaza que representaban estos niños para su gobierno. Por otro lado, deshacerse de los hijos de un dios era un acto que podría atraer la ira divina. Sin embargo, el miedo a perder su poder fue mayor que el temor a los dioses, y Amulio ordenó que los gemelos fueran arrojados al río Tíber, esperando que la corriente los llevara a una muerte segura. Pero los dioses, en particular Marte, tenían otros planes para Rómulo y Remo. El río, que en ese momento estaba crecido, no fue capaz de ahogar a los gemelos. En lugar de eso, las aguas los llevaron suavemente hasta la orilla, donde quedaron atrapados en los juncos. Aquí es donde entra en la leyenda uno de los elementos más icónicos, la loba. Según la tradición, una loba, atraída por los llantos de los gemelos, los encontró y en lugar de devorarlos, los amamantó. Esta imagen de la loba, conocida en latín como lupa, amamantando a los futuros fundadores de Roma, se convertiría en uno de los símbolos más perdurables de la ciudad. La historia de la loba también ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que la loba podría haber sido en realidad una prostituta, ya que la palabra lupa en latín también tenía ese significado en la antigüedad. Sin embargo, la versión mitológica es la que ha perdurado y ha sido celebrada en la iconografía romana. Después de un tiempo bajo el cuidado de la loba, los gemelos fueron encontrados por un pastor llamado Faustulo. Este hombre y su esposa, Acca Larentia, cuidaron de Rómulo y Remo como si fueran sus propios hijos, criándolos en la vida sencilla de los pastores en las colinas del Palatino. El retorno a Alba Longa. A medida que los gemelos crecían, su origen noble y su carácter fuerte comenzaron a manifestarse. Se destacaron entre los pastores de la región por su valentía, su habilidad en la caza y su carisma natural. Sin embargo, su vida cambió cuando un conflicto estalló entre los pastores de la región y los hombres de Alba Longa. Rómulo y Remo, líderes natos, se vieron involucrados en este conflicto, y en el curso de los eventos, Remo fue capturado y llevado ante Amulio. En este punto, Faustulo, quien siempre había sospechado que los gemelos eran de origen noble, reveló a Rómulo la verdad sobre su nacimiento. Rómulo, decidido a rescatar a su hermano y vengar a su madre y abuelo, organizó una banda de seguidores y marchó sobre Alba Longa. El enfrentamiento resultante fue rápido y decisivo. Rómulo y sus hombres invadieron el palacio real, derrocaron a Amulio y restauraron a Numitor en el trono. Fue entonces cuando Numitor, reconociendo a Rómulo y Remo como sus nietos, les reveló su herencia. Sin embargo, los gemelos no tenían intención de quedarse en Alba Longa. La vida en el palacio no les interesaba. Ellos anhelaban fundar su propia ciudad, un nuevo reino que reflejara su independencia y su destino divino. La fundación de Roma. Después de restaurar a Numitor, Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad. Sin embargo, no estaban de acuerdo sobre el lugar exacto donde debería ser construida. Rómulo prefería la colina del
Palatino, donde habían crecido bajo el cuidado de Faustulo y Jaca Larentia, mientras que Remo favorecía la colina del Aventino. Este desacuerdo pronto se convirtió en un conflicto. Para resolver la disputa, los gemelos decidieron dejar la decisión en manos de los dioses y acordaron observar augurios. Subieron a sus respectivas colinas y comenzaron a observar el vuelo de las aves, que en la religión romana eran consideradas mensajeras de los dioses. Remo fue el primero en ver 6 aves, pero poco después, Rómulo afirmó haber visto 12. La interpretación de los augurios fue ambigua, pero Rómulo, convencido de su victoria, comenzó a trazar los límites de la nueva ciudad en el Palatino. Este acto de demarcación, conocido como Pomerium, era un ritual sagrado en la fundación de una ciudad romana. Rómulo utilizó un arado tirado por una vaca y un toro para trazar un surco que delimitaba los confines de la futura Roma. Sin embargo, este gesto también marcó el inicio de una tragedia. Remo, enojado por haber sido ignorado, saltó sobre el surco en un gesto desafiante, burlándose de los esfuerzos de su hermano. Este acto fue visto como una profanación del ritual sagrado, y en un arrebato de furia, Rómulo mató a su hermano. Las versiones del mito varían en cuanto a los detalles. Algunos dicen que Rómulo mató a Remo él mismo, mientras que otras versiones sugieren que fue uno de los seguidores de Rómulo quien lo hizo. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Rómulo se convirtió en el único fundador de Roma. El asesinato de Remo fue un acto cargado de simbolismo. Algunos lo interpretan como una representación del conflicto inevitable entre hermanos, una metáfora del poder que exige sacrificios. Otros lo ven como una advertencia de que la desobediencia a los ritos sagrados puede tener consecuencias mortales. Este evento, trágico en su naturaleza, selló el destino de Roma como una ciudad nacida de la violencia y la fuerza, un presagio del poderío militar que la definiría en los siglos venideros. El nacimiento de una nación. Con Remo muerto, Rómulo se dedicó por completo a la construcción de su nueva ciudad. La fundación de Roma se fijó tradicionalmente en el 21 de abril de 753 a.C., una fecha que se celebraría durante siglos en las fiestas de la Parilia, que más tarde se convertiría en la celebración del Natalis Romae. Rómulo enfrentó de inmediato varios desafíos como fundador y líder. El primero de estos fue la necesidad de aumentar la población de su nueva ciudad. Roma, en sus primeros días, era poco más que un asentamiento de pastores y campesinos. Para atraer más habitantes, Rómulo declaró Roma un asilo, un refugio para los marginados, los criminales y los esclavos fugitivos. Esto hizo que la ciudad creciera rápidamente en número, pero también creó una población heterogénea y en muchos casos indisciplinada. El siguiente problema al que se enfrentó Rómulo fue la falta de mujeres. Roma, en sus primeros días, estaba formada casi exclusivamente por hombres, lo que ponía en peligro la viabilidad a largo plazo de la ciudad. Para resolver este problema, Rómulo ideó un plan audaz. Organizaría un festival en honor a Neptuno, y durante las celebraciones secuestraría a las mujeres de las tribus vecinas, en particular las sabinas. Este evento, conocido como el rapto de las sabinas, se convirtió en una de las historias más controvertidas de la mitología romana. Durante el festival, los hombres de Roma, siguiendo las órdenes de Rómulo, tomaron a las mujeres sabinas por la fuerza y las llevaron a la ciudad. Este acto desató una serie de conflictos con las tribus vecinas, pero Rómulo logró convencer a las mujeres secuestradas de que se quedarían mejor en Roma, argumentando que se convertirían en esposas respetadas y madres de futuros ciudadanos romanos. Eventualmente, los sabinos, liderados por su rey Tito Tacio, marcharon contra Roma para rescatar a sus mujeres. Sin embargo, antes de que estallara una guerra total, las mujeres sabinas intervinieron, pidiendo la paz entre sus padres y hermanos y sus nuevos esposos. Este acto de mediación resultó en una alianza entre los romanos y los sabinos, con Tito Tacio gobernando junto a Rómulo durante un breve periodo. El legado de Rómulo. El reinado de Rómulo fue largo y lleno de éxitos militares. Bajo su liderazgo, Roma comenzó a expandirse, subyugando a las tribus vecinas y estableciendo su influencia en la región. Rómulo también estableció las primeras instituciones políticas de Roma, incluyendo el Senado, compuesto por 100 hombres a los que se les dio el título de patres, los ancestros de la nobleza romana. Sin embargo, la vida de Rómulo llegó a un final tan misterioso como su origen. Un día, durante una asamblea en el campo de Marte, Rómulo desapareció repentinamente en medio de una tormenta. Los romanos, incapaces de encontrar su cuerpo, comenzaron a especular que había sido llevado al cielo por su padre Marte, para vivir entre los dioses como el dios Quirino. La apoteosis de Rómulo marcó el comienzo de una tradición en Roma, en la que se consideraba que ciertos líderes podían ascender al estado divino tras su muerte. Quirino se convirtió en una de las deidades más antiguas de Roma, y su culto estuvo estrechamente asociado con la identidad de la ciudad. El legado de Rómulo perduró mucho más allá de su vida. Como fundador de Roma, su nombre
se convirtió en sinónimo de la ciudad misma. La historia de Rómulo y Remo, con todas sus contradicciones y tragedias, encapsula el carácter de Roma, una ciudad nacida del conflicto, guiada por la voluntad divina y destinada a dominar el mundo antiguo. El mito y la realidad. Aunque la historia de Rómulo y Remo es en gran medida mitológica, también refleja aspectos de la realidad histórica de los primeros tiempos de Roma. La figura de Rómulo, en particular, puede haber sido basada en un líder tribal o un rey histórico que desempeñó un papel crucial en la unificación de las aldeas del Lacio. La fundación de Roma, con su mezcla de elementos etruscos, latinos y sabinos, sugiere una ciudad que, desde sus inicios, estuvo formada por diversas influencias culturales. La historia de Rómulo y Remo también ilustra cómo los mitos fundacionales pueden servir para legitimar el poder y la expansión de una civilización. Al reclamar un origen divino y heroico, Roma no solo se distinguía de sus vecinos, sino que también justificaba sus conquistas y su destino como imperio. Finalmente, la leyenda de Rómulo y Remo sigue siendo una parte integral de la identidad romana, recordada y celebrada a lo largo de los siglos. La loba que amamantó a los gemelos, la fundación de Roma y la trágica muerte de Remo son historias que han perdurado, no solo como mitos, sino como símbolos del espíritu indomable de Roma. En resumen, la historia de Rómulo y Remo es mucho más que un relato de la fundación de una ciudad. Es una narración que encapsula los valores, las creencias y las aspiraciones de la civilización romana en su conjunto. Es un testimonio de cómo el mito y la historia se entrelazan para dar forma al legado de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad.